4 y está conformado por Adrián Silva, Mariana Sánchez, Dale Carreño y Geraldine Piña, y les estaremos hablando sobre la unidad 6, vasos sanguíneos. Comenzando con el tema, ¿qué son los vasos sanguíneos? Son estructuras tubulares que conducen la sangre por el organismo. Son parte del sistema cardiovascular. Hay diferentes componentes de ese sistema, pero en este caso solo les estaremos hablando sobre los vasos sanguíneos. Hay 3 tipos de vasos sanguíneos principales. Las arterias, que son las que conducen la sangre a todo el organismo. Tenemos así también las venas, que conducen al corazón la sangre que ya es proveniente de diversos órganos, y tenemos también los capilares, que estos están entre las arterias y las venas, que básicamente son partícipe del intercambio de la sangre y de la sangre proveniente de tejidos. Hola, yo les voy a explicar lo que es la circulación fetal, el cual la circulación fetal es un sistema que se va a encargar de ayudar al feto a que reciba el oxígeno como los nutrientes de la madre, debido a que sus pulmones, como están aún en desarrollo, no funcionan correctamente. Aquí va a haber un intercambio de gases como de nutrientes que se va a llevar a cabo en lo que es principalmente la placenta. En vasos sanguíneos tenemos lo que es la vena umbilical, el cual nada más es una sola vena, y 2 arterias umbilicales. La vena umbilical lo que va a hacer es transportar la sangre oxigenada de placenta al feto y se extiende a lo que es todo el largo del cordón umbilical, el cual esta sangre va a llegar al feto y se conecta con vena cava inferior para poder llegar así a lo que es el corazón. Después, en el nacimiento, esta vena se va a cerrar y se va a convertir en lo que es el ligamento redondo del hígado. Después tenemos las 2 arterias umbilicales, en los cuales estas se van a encargar de llevar la sangre desoxigenada del feto a la placenta, y se encuentra en ambos lados de lo que son la vena umbilical. Esta se va a ramificar en lo que es la arteria ilíaca interna para poder llegar así a lo que es la placenta, y aquí la sangre desoxigenada va a ser intercambiada por oxígeno y nutrientes, y ya después del nacimiento estas 2 arterias umbilicales se van a cerrar para poder transformarse así en los ligamentos umbilicales. Voy a explicar las rutas fetales, el cual inicia desde placenta, el cual se va a encargar de transportar lo que es la sangre oxigenada y rica en nutrientes al feto. Iniciamos desde placenta y la sangre se va a ir mediante la vena umbilical y una pequeña parte se va a desviar a lo que es parte del hígado, pero la mayor parte de la sangre se va a ir a lo que es por el conducto venoso. De ahí va a entrar a lo que es la vena cava inferior para poder finalmente llegar a lo que es la aurícula derecha. Ya que la sangre llega a aurícula derecha, va a atravesar lo que es el foramen oval o agujero oval para poder llegar a lo que es la aurícula izquierda. De ahí va a pasar a lo que es el ventrículo izquierdo para poder llegar así a lo que es la aorta. Y de ahí va a distribuirse principalmente a lo que es el cerebro y parte superior del cuerpo. Cierta parte de la sangre se queda en la aurícula derecha para poder pasar a lo que es la arteria pulmonar. Entonces, la sangre que quedó restante en lo que es la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho para poder llegar a lo que es la arteria pulmonar. De ahí va a pasar a lo que es el conducto arterioso para poder llegar a lo que es la aorta descendente. Y de ahí se va a suministrar la sangre en la parte inferior del cuerpo. Esta sangre que va a ser desoxigenada, ya que pasó por aorta descendente, va a llegar a lo que son las arterias umbilicales y se regresa toda esa sangre a lo que es la placenta.
arteria pulmonar, o también conocida como tronco pulmonar, forma parte de la circulación menor que conduce la sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho, o bueno, también conocido como corazón derecho, hacia los pulmones. Podemos observar aquí, forma parte de la circulación menor que conduce la sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. La circunferencia media es de 72 milímetros en hombres y de 68 milímetros en mujeres. Bajo el arco aórtico se va a dividir en dos, o sea, sucede la bifurcación de esta en dos ramas terminales, que es la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, que se puede observar en la imagen que está aquí. Es un vaso de calibre grueso de 30 milímetros aproximadamente, pero con paredes muy delgadas de 1.5 milímetros aproximadamente, pues su presión es muy reducida, de 120 a 180 centímetros de agua, presión sistólica. Como se había mencionado anteriormente, de la arteria pulmonar existe una bifurcación, que es la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. De estas hay diferencias entre sí. La izquierda parece prolongar a lo que es el tronco pulmonar, mientras que la arteria pulmonar derecha es algo más larga y algo más voluminosa que la izquierda. Ahora les voy a hablar sobre la aorta, el cual es la arteria principal y más grande que nosotros tenemos en el cuerpo. Y esta se va a encargar de lo que es transportar la sangre oxigenada del corazón hacia todo el resto del cuerpo, el cual esta circulación se le conoce como circulación sistemática. La aorta tiene un calibre de 25 a 30 milímetros aproximadamente, y esta va a estar conformado por 3 capas, el cual es la capa externa, media y interna, o también conocidos como túnicas, que es la túnica adventicia, el cual es la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Y la aorta se va a dividir en varias divisiones, empezando por lo que es la aorta ascendente, después el arco aórtico y lo que es la aorta descendente, el cual se va a dividir en dos, el cual es la aorta torácica y la aorta abdominal. Podemos observar ciertas partes de la aorta, el cual inicia con aorta ascendente, el cual esta se va a originar de lo que es el ventrículo izquierdo del corazón y va a terminar a nivel del segundo espacio intercostal, en donde va a crear lo que es una curvatura, el cual va a originar lo que es el arco aórtico. Esta se va a curvear hacia la izquierda y hacia atrás y va a terminar en lo que es a nivel de cuarta vértebra torácica, o también conocido como T4. En este arco aórtico lo podemos dividir en arco proximal y arco distal, el cual vamos a ver que se va a derivar lo que es la arteria subclavia izquierda, la carótida izquierda y el tronco brachiocefálico en su parte derecha. Tronco brachiocefálico, o también conocido como arteria inanimada, que podemos observar en esta parte, que nada más en esta maqueta solo podemos observar el tronco brachiocefálico. Esta es proveniente del arco aórtico. Es un gran vaso que emana del arco aórtico y emana de su porción derecha del arco antes mencionado. Es la más voluminosa del arco aórtico. Del tronco brachiocefálico van a nacer por la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, a diferencia de la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, que nacen directamente del arco aórtico. El tronco brachiocefálico le da pie a las anteriormente mencionadas, pero del lado derecho, a formarse. Su trayecto mide aproximadamente 3 centímetros en el adulto, con un diámetro de 10 a 12 milímetros, y termina detrás de lo que es la articulación esternoclavicular por derecha, por bifurcación de las arterias anteriormente mencionadas. Arterias carótidas. Son arterias de pasaje interpuestas entre la aorta o el tronco brachiocefálico. Estas constituyen en dos ramas terminales, la carótida interna y la carótida externa. La izquierda nace directamente de la aorta, que viene siendo esta parte de aquí, y posee un trayecto intratorácico. Se origina del arco aórtico, esta parte, a 5 milímetros por detrás y a la izquierda del tronco brachiocefálico, que vendría siendo este de aquí. La derecha nace en la base del cuello de la bifurcación del tronco
brachiocefálico, ya que este se parte en dos ramas, por eso se llama bifurcación. El segmento cervical de las dos carótidas comunes es vertical y rectilíneo. Su terminación está situada a nivel del borde superior del cartílago tiroideo, borde inferior de la cuarta vértebra cervical, que viene siendo más o menos a esta altura, marcada por un ensanchamiento. Está el seno carotídeo en la parte de en medio, que divide a la carótida externa en su parte anteromedial y a la carótida interna posterolateral. Las dos carótidas tienen un calibre prácticamente igual en toda su longitud. Ok, adelante y medialmente se relaciona con el tronco brachiocefálico antes mencionado. La vena brachiocefálica izquierda que cruza a la arteria detrás de la cual pasan los nervios cardíacos cervicales superiores. En la parte de atrás se relaciona con la arteria subclavia izquierda, con el nervio laringio recurrente izquierdo, en el ángulo traqueosofágico y con los nervios cardíacos cervicales superiores, y el nervio vago. Medialmente está aplicada a la cara lateral izquierda de la tráquea. Lateralmente separada por la pleura parietal del pulmón izquierdo por un plano conectivo en el cual transita el nervio frénico. En la base del cuello se relaciona a la entrada de la carótida común izquierda en la región cervical y al origen de la carótida derecha. La arteria está situada en la parte más medial del espacio retroclavicular y supraclavicular. A la derecha, la carótida común derecha deja a la arteria subclavia casi en ángulo recto en el mismo plano frontal. El nervio vago derecho se coloca delante de la arteria carótida común para cruzar la cara anterior de la arteria subclavia derecha. El nervio laríngeo pasa cruzando la cara posterior de la carótida común. Yo les voy a hablar sobre la arteria subclavia, el cual es una arteria que va a suministrar sangre oxigenada a brazos, cuello y parte del cerebro, el cual se encuentra detrás de lo que es la clavícula y está sobre la primera costilla. Su calibre es de 9 a 12 milímetros de diámetro y se va a dividir en lo que es subclavia derecha y subclavia izquierda, el cual van a tener diferentes orígenes. Esta es la arteria subclavia derecha y esta es la arteria subclavia izquierda, el cual van a tener diferentes orígenes. La arteria subclavia derecha va a tener como origen lo que es el tronco brachiocefálico, mientras que en la arteria subclavia izquierda va a tener como origen lo que es el arco aórtico. Ambas arterias, tanto la subclavia derecha como la izquierda, van a pasar por detrás de sus venas respectivas y también van a pasar por lo que es el nervio frénico. Ahora voy a explicar un poco sobre las ramas principales de las arterias subclavias, el cual la primera es la arteria vertebral, que esta lo que va a hacer es suministrar lo que es la sangre procedente de lo que es cerebro. La arteria torácica interna, el cual va a suministrar la sangre de lo que es la pared torácica como mamas. El tronco tirocervical como el tronco costocervical son de los más importantes, el cual primero el tronco tirocervical va a suministrar lo que es la sangre de la tiroides, lo que es el cuello y parte superior de lo que es el hombro. Mientras que el tronco costocervical va a suministrar lo que es la sangre de la parte superior del tórax y cuello. Y por último tenemos lo que es la arteria dorsal de la escápula, que como dice el nombre, va a suministrar lo que es la sangre de los músculos de la escápula. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las ramas de la aorta torácica. Bueno, pues como ya sabemos, la aorta es la arteria más grande del cuerpo humano. Esta se extiende desde el corazón hasta la pelvis. Y bueno, esta aorta se divide en aorta ascendente, descendente y arco aórtico. Nosotros vamos a hablar sobre la descendente, que en esta también se subdividen en torácica y abdominal. Y bueno, pues la aorta tiene sus ramas, que pues estas se encargan de llevar en diferentes áreas sangre al cuerpo. Bueno, ahora sí comenzamos con las ramas y pues primeramente tenemos a las ramas braquiales, que estas van hacia el pulmón y pues son como estas aquí. Ahora tenemos a las ramas esofágicas. Las ramas esofágicas van de 4 a 5 ramas que van hacia el esófago. Y bueno, ahora vamos con las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores son arterias segmentarias de disposición metamérica con destino parietal. Y bueno, este recorre todo el espacio intercostal atrás y ascendente y se anastomosa con una rama similar proveniente de la arteria torácica interna.
Y ya por último tenemos a la rama cutánea lateral, que esta va desde la pared del tórax, músculos y plano cutáneo. Vamos a relacionar un poquito sobre la aorta torácica, y la aorta torácica viene siendo la continuación de la aorta descendente y la podemos dividir en dos grupos, en las ramas que son 4 y las arterias que pues son 3. Vamos ahora con las ramas. La primera rama es la rama pericárdica, que es la que recubre el corazón, que viene siendo pues esto, que es la capa, que es la capa pericárdica. La segunda va a ser las ramas bronquiales, que estas van a los bronquios. La tercera es la rama esofágica, que pues va hacia el esófago. Y la cuarta son las ramas mediastínicas, que pues esta viene siendo el mediastino. Tenemos a las arterias, tenemos a la primera, que es la arteria intercostal superior, que es la que como que va atrás de la costilla. Y luego tenemos a la arteria costal. Luego tenemos a la arteria frénica superior, que frénica pues se refiere al diafragma. Y tenemos en medio esta, que es la... tenemos a la arteria subcostal, que es la de en medio, que es la que debería de estar abajo de la costilla. Si ponemos en la costilla, aquí va una por arriba y otra por abajo, y una por detrás y otra por debajo. Ahora por último vamos a hablar sobre las ramas de la aorta abdominal. Pueden clasificarse en viscerales, parietales o sománticas, y a su vez en ramas pares o impares. Estas ramas irrigan a las vísceras laterales, a la pared abdominal y estructuras retroperitoneales. Esta aorta abdominal es continuación de la aorta torácica y esta se hace abdominal cuando atraviesa el hiato aórtico y cambia a nivel de la vértebra T12 a la L4. Ahora sí vamos a empezar con las ramas y vamos a empezar con las arterias diafragmáticas inferiores. Estas son arterias pares que se van a originar en la primera instancia de las arterias suprarrenales inferiores, con un grupo de ramas que van a irrigar a la glándula suprarrenal. Y también tenemos a las arterias lumbares, que estas son 4 arterias que surgen de la cara posterior de la aorta. Tenemos a la sacra media, que es una arteria impar que comienza a nivel de la L4 y pasa por parte anterior de la L5. Bueno, ahora vamos con las arterias viscerales emparejadas. Tenemos a las arterias renales, que se originan en la aorta abdominal y que cada riñón tiene una aorta renal. Y bueno, en estas arterias vamos a tener izquierda y derecha. En la izquierda lleva la sangre al riñón derecho y halagando suprarrenal, y esta es más larga y un poco más alta que la izquierda. Y la arteria renal izquierda, que este es el vaso principal que lleva la sangre al riñón izquierdo y a la glándula suprarrenal y ureter cercanos.